El viejo sostenía una pequeña caja de madera contra su pecho, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. La lluvia caía sin piedad, empapando su ropa gastada, pero él no retrocedía. Había llegado al restaurante con un propósito, uno que lo había acompañado durante años. Sin embargo, antes de siquiera cruzar la entrada, Renzo, el subgerente, le bloqueó el paso con una mirada llena de desprecio. «Aquí no, señor, váyase», dijo empujándolo hacia atrás como si fuera una molestia más en su noche ocupada. Nadie preguntó por qué el viejo estaba allí, y menos aún por qué abrazaba esa caja como si fuera vida. Los clientes en las mesas rieron con incomodidad. Algunos grabaron. Otros murmuraron que era un vagabundo buscando refugio. Abril, la joven mesera, observó todo desde el fondo del salón, sintiendo un nudo formarse en la garganta. Algo en los ojos del hombre, una mezcla de urgencia y una tristeza demasiado profunda, la hizo dar un paso adelante. «Déjelo entrar, Renzo, solo un momento», pidió ella. Pero el subgerente la tomó del brazo fuerte y la apartó como si fuera una niña que no entendía nada del mundo real. El viejo intentó explicar, balbuceó una frase, pero su voz fue ahogada por la música del local y por la humillación. Cuando Renzo intentó arrancarle la caja, don Mateo tropezó y cayó de rodillas. Un sonido seco rompió el silencio. La madera golpeó el suelo. Abril corrió hacia él, pero Renzo se interpuso otra vez. «No te metas, Abril, no vale la pena». Fue entonces cuando el viejo levantó la vista. Sus ojos encontraron los de ella. Y por un instante, Abril sintió que él la reconocía, como si la hubiera visto antes, como si supiera algo sobre su vida que ninguém más sabía. Don Mateo se incorporó con esfuerzo, tomó la caja con manos temblorosas y sin decir una palabra, se alejó bajo la chuva, perdido entre los faroles de la calle. Abril quedó paralizada, el corazón golpeándole el pecho, sin entender por qué aquel instante la había dejado sin aire. Lo único que sabía era que algo estaba terriblemente mal y que esa noche no terminaría como cualquier otra. Horas más tarde, el restaurante entero estaría desesperado buscándolo. Pero para entonces ya sería demasiado tarde. Si estas historias que tocan el corazón te gustan, suscríbete al canal y deja tu like. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en este momento, porque tu opinión siempre enriquece esta comunidad. Abril llevaba meses sintiendo que su vida se había detenido. Trabajaba dobles turnos en el restaurante Sol de Mármol, un lugar elegante donde las luces doradas escondían el cansancio de quienes servían las mesas. Desde niña soñaba con ser ilustradora, llenar el mundo con dibujos que nacían de su imaginación, pero la realidad la había empujado a otro camino. Aún así, cada noche guardaba servilletas con pequeños bocetos, rostros, manos, fragmentos de memorias que no sabía de dónde venían. Aquellos dibujos eran su única forma de seguir creyendo en algo más. Renzo, el subgerente, era la sombra constante que la mantenía tensa. No era cruel por naturaleza, pero su inseguridad lo hacía actuar con dureza. Ordenaba, corregía, imponía. Para él la apariencia del restaurante era más importante que cualquier persona. Y para Elena, la dueña, eso era lo único que importaba, la reputación. Su obsesión por las reseñas online la hacía reaccionar exageradamente ante cualquier detalle que pudiera dañar la imagen del local. Bajo esa presión, Abril aprendió a ser invisible, a no discutir, a aguantar. Aquel día, sin embargo, algo había cambiado. Desde temprano, una inquietud extraña la acompañaba. Notó al viejo don Mateo observando el restaurante desde la acera, sosteniendo esa caja de madera tan cuidadosamente como un padre sostiene a un recién nacido. No parecía un mendigo, tampoco un cliente. Parecía alguien esperando el momento exacto para hacer algo importante. La lluvia comenzó al atardecer y el restaurante se llenó rápidamente. Abril corría de en mesa, pero no podía dejar de mirar hacia la puerta. Algo en su pecho le decía que esa noche traería un giro inesperado, que no tenía explicación aún. Y cuando el reloj marcó las 9, don Mateo finalmente intentó entrar. Nadie estaba preparado para lo que sucedería después. Abril siempre decía que podía sentir
cuando algo estaba a punto de cambiar. No sabía explicarlo. Era como un cosquilleo detrás del cuello, una alerta suave que desde niña la acompañaba en los momentos importantes, aunque rara vez sabía interpretarla. Esa noche, mientras servía platos humeantes a un grupo de ejecutivos, la sensación volvió de golpe. Se detuvo sin querer, apretando la bandeja entre sus manos. Los clientes la miraron con impaciencia. Ella apenas murmuró una disculpa y siguió moviéndose, pero su pecho ya cargaba una inquietud imposible de ignorar. Fue entonces cuando, desde el fondo del salón, lo vio. Don Mateo, de pie bajo el toldo empapado, observando el interior del restaurante como si buscara algo, o a alguien, que llevaba demasiado tiempo esperando. La caja de madera que sostenía contra su pecho parecía antigua, cuidada, casi sagrada. No tenía el aspecto de un mendigo ni de un cliente común. Tenía el aire de un hombre que no podía equivocarse de lugar, como si ese restaurante fuera, por algún motivo desconocido, su destino final. La mirada de Abril se enganchó a él sin explicación. Algo dentro de ella se tensó, como si la caja cargara una historia que nunca había escuchado, y aún así le pertenecía. Renzo apareció detrás de ella, irritado. «¿Qué haces parada? La mesa 7 pidió postre hace 10 minutos». Abril volvió a la realidad. «Sí, ya voy». Pero su mente seguía en la puerta. A las 9 en punto, mientras los meseros corrían y la lluvia golpeaba más fuerte, don Mateo dio el primer paso hacia el interior. Entró despacio, sin levantar la voz, sin causar caos. Solo avanzó con la serenidad de quien finalmente ha llegado a donde debía. Renzo reaccionó al instante. «Señor, este no es lugar para...». «Bueno, usted entiende». El tono era falso, educado por fuera, humillante por dentro. Don Mateo sostuvo la caja con firmeza. «Necesito entregar algo que lleva muchos años esperando». Las palabras se perdieron entre la música ambiental y los murmullos incómodos de algunos clientes que ya empezaban a mirar hacia la puerta. Elena, la dueña, levantó la vista desde su oficina de vidrio. Sus ojos se afilaron. Una interrupción como esa sería una pesadilla si terminaba en redes sociales. Renzo dio un paso más. No puede quedarse. Los clientes vienen a disfrutar, no a... Abril no lo soportó más. «Renzo, déjalo explicar. No está haciendo daño a nadie». Renzo la miró como si hubiera dicho algo absurdo. «¿En serio? ¿Ahora te toca hacerte la salvadora? Por favor, Abril». Don Mateo levantó la caja. «Es para alguien que trabaja aquí». Las palabras cayeron como un relámpago. Abril sintió un pinchazo en el pecho, sin saber por qué. Renzo soltó una carcajada seca. «¿Para alguien de aquí? ¿Qué trae ahí? ¿Limosnas? No estamos interesados». Los clientes que estaban más cerca empezaron a grabar. Otros rieron bajito. La humillación ajena siempre llama la atención. Renzo extendió la mano hacia la caja. «Deme eso. Váyase, señor». Cuando intentó arrebatársela, don Mateo retrocedió con un reflejo desesperado, tropezó y cayó de rodillas. La caja golpeó el suelo con un sonido seco que silenció el restaurante por un segundo. Abril corrió hacia él, impulsada por un instinto más fuerte que el miedo al regaño. Pero Renzo se interpuso como una muralla. «No te metas. No es tu problema». Don Mateo recogió la caja con manos temblorosas. Se puso de pie con dificultad, pero antes de marcharse, levantó la mirada. Y dijo el nombre de Abril. Su nombre. Abril. Ella se quedó helada. ¿Cómo podía saberlo? Pero él ya estaba saliendo, caminando bajo la lluvia, como una sombra que se deshacía entre los faroles. Un pequeño trozo de papel cayó de la caja sin que él lo notara. Abril lo tomó automáticamente. Era un recorte de periódico antiguo. Mostraba a un grupo de niños frente a una escuela, y en el centro una niña de 6 años sosteniendo un dibujo. Era Abril. El corazón le dio un vuelco. En el reverso, escrito a mano, decía: «Aún falta entregarle lo que su padre dejó». Su visión se nubló, las piernas le temblaron, y justo antes de que el capítulo termine, vio algo más. Un pequeño símbolo dibujado en la esquina. El mismo símbolo que Abril dibujaba inconscientemente en servilletas todas las noches, sin recordar jamás de dónde lo había aprendido.
Abril se quedó unos segundos con el recorte entre los dedos, como si el papel ardiera. Sentía el pulso en las sienes, la respiración corta. No era posible, no podía ser ella. Tenía apenas fragmentos sueltos de su infancia, pedazos borrosos como fotografías mal reveladas. Su padre había muerto cuando ella era muy pequeña, y con él se fueron casi todos los recuerdos. Su madre nunca hablaba de esos años. Decía que era mejor dejar el pasado quieto, pero ahí estaba la prueba, una foto que solo alguien con un vínculo real habría guardado durante décadas. ¿Quién era don Mateo? ¿Y por qué tenía algo suyo? Renzo levantó la voz detrás de ella. Abril, ¿qué haces con ese papel? Devuélvelo. No puedes guardar basura del piso. Ella cerró los dedos sobre el recorte. Renzo hizo un gesto impaciente. Aprende a separar tu vida personal del trabajo. Ese viejo solo vino a molestar. Elena apareció entonces, seria como un juez. Renzo, ven a mi oficina. Ahora. Acabo de ver en redes que varios clientes están publicando videos de la escena. Esto es un desastre. Renzo palideció. Elena continuó. Y tú, Abril, vuelve a tu sección. Tenemos que recomponer la imagen del restaurante. Abril asintió, pero su mente estaba lejos de allí. Terminar el turno fue una tortura. Cada plato servido, cada bandeja cargada, cada gracias automático que pronunciaba la alejaba más de la realidad. La imagen de don Mateo bajo la lluvia, pronunciando su nombre, la perseguía como un eco insistente. A la medianoche, cuando el restaurante finalmente cerró, Abril salió al frío con el recorte apretado en la mano. No sabía qué estaba buscando, pero sus pasos la llevaron sin pensarlo hacia la calle donde había visto a don Mateo por última vez. La lluvia había cesado, dejando un olor a asfalto mojado. Las luces amarillas de los postes reflejaban charcos que parecían espejos rotos. Caminó varias cuadras. Nada, ni rastros de él. Cuando estaba a punto de darse por vencida, una voz infantil la llamó desde atrás. ¿Buscas al viejito Mateo? Abril se giró. Un niño de unos 10 años, con una mochila rota y la cara llena de curiosidad, la observaba desde la entrada de un pequeño edificio antiguo. ¿Lo conoces?, preguntó ella. El niño asintió. ¿Vive aquí? Bueno, vivía. Hace unos días dijo que tenía que entregar algo importante antes de que fuera demasiado tarde. Abril sintió un escalofrío. ¿Tú sabes qué era? El niño señaló la caja imaginaria con las manos. Eso nunca la dejaba sola, ni para dormir. Decía que era una promesa, una promesa. La palabra la atravesó. El niño pareció recordar algo y corrió hacia su mochila. Él me dio esto ayer. Dijo que, si aparecía una chica llamada Abril, se lo entregara. Abril se congeló. El niño extendió un papel doblado cuidadosamente. Parecía un dibujo. Ella lo abrió con manos temblorosas. Era un retrato, hecho a lápiz. Un retrato de ella, no de niña, de adulta, exactamente como era ahora. La técnica era delicada, detallada, y lo más inquietante es que don Mateo no la había visto de cerca desde hacía minutos, y ella tampoco recordaba haberlo conocido jamás. Debajo del retrato había una frase escrita con letra temblorosa. Te reconocería en cualquier tiempo. Abril sintió el estómago hundirse. ¿Cómo podía un desconocido dibujarla con tanta precisión? ¿Cómo podía saber su nombre y su cara actual? ¿Qué significaba cualquier tiempo? El niño la miró con seriedad inesperada. Dijo que si no lograba entregarte la caja, algo muy importante se perdería para siempre. Abril tragó saliva. ¿Dónde está ahora? El niño bajó la mirada. Se fue antes del amanecer. Caminaba despacio, como si le doliera todo, pero dijo que todavía tenía una última oportunidad. Una última oportunidad, antes de que fuera demasiado tarde. Abril sintió un impulso repentino. Tenía que encontrarlo. Tenía que entender. Se guardó el dibujo en el bolsillo y comenzó a caminar hacia la avenida principal cuando el niño gritó: «Espera, falta algo». Él corrió hacia ella con otro papel pequeño, más viejo, casi desgarrado. Lo dejó caer. No sé qué significa. Abril lo abrió bajo la luz del poste. Era el mismo símbolo que ella dibujaba en servilletas cada noche, pero esta vez no era uno. Había varios, formando un patrón, aunque parecía un mapa
o una instrucción, o una señal. Y allí, en una esquina del papel, había algo que la hizo temblar. Un mensaje escrito con tinta casi borrada. Si llegaste hasta aquí, es porque ya estás lista. Abril llegó a su pequeño departamento sin sentir realmente el camino. Cerró la puerta detrás de ella, dejó caer la mochila y se desplomó en el suelo, todavía empapada. Extendió frente a sí los 3 objetos que ahora parecían controlar su respiración. El recorte antiguo de periódico, el retrato dibujado por don Mateo y el papel con los símbolos. La mente le daba vueltas. ¿Por qué un desconocido había guardado una foto suya de niña durante tantos años? ¿Cómo podía haberla dibujado como adulta con una precisión casi fotográfica? ¿Y por qué ese símbolo, esa figura extraña que dibujaba sin darse cuenta desde pequeña, aparecía de nuevo? Encendió una lámpara tenue. El departamento era humilde. Una cama, una mesa con manchas de pintura, un cuaderno lleno de bocetos. El silencio era tan profundo que podía oír su propio pulso. Tomó el papel con los símbolos. La forma le resultaba familiar, como si hubiera estado intentando recordar algo sin éxito toda su vida. ¿Y si no era un símbolo? ¿Y si era una marca? ¿Una firma? ¿Una señal? Se levantó de golpe. Abrió su cuaderno de dibujos, pasó las páginas frenéticamente. Ahí estaba, página tras página, años de garabatos repetidos inconscientemente, siempre la misma figura, siempre el mismo trazo, una especie de flor abierta o un mapa. Nunca había sabido qué era, pero don Mateo sí parecía saberlo. A las 2 de la madrugada, Abril dejó de resistirse. Algo la empujaba a entender lo que estaba pasando, a unir las piezas. Encendió su viejo computador. Buscó información sobre la escuela donde se había tomado la fotografía del recorte. La imagen estaba borrosa. Ampliar la foto la distorsionaba. Sin embargo, el nombre apenas alcanzaba a leerse en el cartel detrás de los niños. Instituto Mirador del Valle. Nunca había vuelto a escuchar ese nombre. Nunca había vuelto a ver el edificio. Nunca había vuelto a recordar a nadie de esa época. Su padre había trabajado allí como profesor suplente. Eso le había contado su madre una vez, sin más detalles. ¿Y don Mateo? El niño había dicho que era el portero. Un portero que guardó recuerdos suyos por décadas. Un portero que conoció a su padre. Una idea empezó a formarse lentamente. Si la caja contenía algo de su padre. Una carta. Un mensaje. Una explicación. Abril sintió que el aire se volvía pesado. Tomó el retrato que Mateo había hecho de ella. Lo miró fijamente. El detalle, la precisión, la suavidad del trazo, ese estilo, esa forma de sombrear, esa manera de hacer los ojos. Su corazón se detuvo un segundo. Lo había visto antes. Corrió a la estantería y sacó una caja de cartón vieja donde guardaba las pocas cosas que quedaban de su padre. Papeles amarillentos, un reloj roto, un cuaderno con notas de clase y un dibujo que él había hecho de ella cuando tenía 6 años. Lo colocó junto al que don Mateo le había entregado. Mismo estilo, misma sensibilidad en cada línea. No podía ser casualidad, no era posible. Los dibujos parecían hechos por la misma mano, separada por más de 15 años. Un escalofrío recorrió su espalda. Su celular vibró de repente. Un mensaje desconocido, un número sin identificar. Sé lo que estás buscando. Abril sintió que el estómago se le cerraba. El viejo no pudo entregarte la caja, pero todavía hay tiempo. Otro mensaje. Reúnete mañana al amanecer en el Instituto Mirador del Valle. Su piel se erizó. Ese lugar llevaba décadas cerrado. Había sido abandonado después de un incendio. Nadie entraba allí. ¿Cómo sabía esa persona que ella estaba investigando eso? ¿Y qué tenía que ver con don Mateo? Un tercer mensaje llegó. Tu padre también lo sabía. Él dejó instrucciones. Abril dejó caer el teléfono. Instrucciones. Un mensaje. Una caja que debía entregarse. Un símbolo que la seguía toda la vida. Todo estaba conectado. Demasiado conectado. Tomó aire con dificultad. Y ahí, al recoger el teléfono del suelo, vio algo más. Una cuarta notificación entrante, muy breve. No vayas sola. Abril no durmió.
Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente se movía como un torbellino. Cada mensaje, cada símbolo, cada recuerdo borroso de su infancia parecía empujarla hacia una verdad que había permanecido enterrada durante años. Una verdad que, al parecer, su padre había querido dejarle y que don Mateo había intentado cumplir hasta el último día. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a volverse gris, Abril salió de su departamento con el dibujo de su padre en una mano y el recorte de periódico en la otra. El aire era helado, con ese silencio extraño que solo existe antes del amanecer. Caminó rápido, casi sin sentir el frío, guiada únicamente por la mezcla de miedo y esperanza que le comprimía el pecho. El Instituto Mirador del Valle quedaba a 40 minutos a pie. A medida que se acercaba, las calles se volvían más antiguas, más solitarias, hasta que finalmente apareció frente a ella, un edificio grande, descascarado, con ventanas rotas y un portón oxidado. Las paredes, cubiertas de grafitis, aún conservaban partes del color azul original. Era el tipo de lugar que uno evitaría incluso de día. Pero algo dentro de Abril se tensó, una sensación extraña, casi física, como si el edificio la reconociera, como si hubiera estado ahí más veces de las que imaginaba. Empujó el portón. Chirrió como si se quejara. Dentro el patio estaba vacío, hojas secas, silencio total, sin señales de nadie. Nadie había llegado a reunirse con ella, o eso parecía. Caminó hacia el corredor principal. Las paredes seguían mostrando dibujos infantiles descoloridos. Un sol sonriente, un árbol con manos en lugar de hojas, un arco iris incompleto. Su corazón dio un salto. Ella recordaba ese arco iris. Recordaba a su padre ayudándola a pintarlo. Recordaba su voz diciendo: «Cuando seas grande, Abril, vas a entender este lugar mejor que nadie». Pero después de su muerte, nunca volvió. Abril tocóla con la punta de los dedos. Apenas quedaban rastros. Pero la memoria era real. Siguió avanzando hasta llegar al salón de música. Había pupitres volteados, un piano cubierto de polvo y manchas de humedad en el techo. Sin embargo, en el centro del salón había algo que no encajaba. Una silla de madera, colocada perfectamente derecha, como si alguien hubiera estado esperándola. Sobre la silla había un sobre, uno viejo, sellado, y lo que le heló la sangre, su nombre escrito a mano, no con la letra temblorosa de don Mateo. Era la letra de su padre. Abril sintió que las piernas le fallaban. Tomó el sobre con manos temblorosas, lo acercó al rostro. Tenía el olor característico del papel guardado por mucho tiempo. Y algo más, algo que no supo identificar. Se sentó en el piso. Abrió el sobre despacio. Dentro había una carta doblada con cuidado. La desplegó. Su corazón casi se detuvo al ver la primera línea. Abril, si estás leyendo esto, significa que don Mateo cumplió su promesa. Las lágrimas le llenaron los ojos. Su padre hablándole después de tantos años, continuó leyendo. Sé que no recordarás muchas cosas de esta escuela. Aquella época fue confusa para ti y no estabas lista para cargar con lo que yo debía dejarte. Por eso elegí a Mateo. Él te cuidó más de lo que imaginas y ha guardado cada uno de tus recuerdos. Él sabe quién eres realmente. Abril tragó saliva con dificultad. Cuando cumplas la edad que tienes ahora, tu mente estará preparada para entender lo que intenté enseñarte. El símbolo que dibujas desde pequeña no es un garabato. Es la llave. ¿La llave? ¿La llave de qué? Sus manos sudaban. Mateo debía entregarte algo más que esta carta, algo que guarda tu historia, algo que yo mismo no pude explicarte en vida. Un ruido seco resonó en el pasillo. Abril se sobresaltó. Se puso de pie de inmediato. No estaba sola. El sonido se repitió. Un paso, otro. Su respiración se aceleró. La puerta del salón se abrió lentamente. Una sombra asomó por el marco. Y entonces la voz: «Abril, al fin te encuentro». Ella retrocedió, el corazón golpeando con violencia. La figura avanzó un paso. La luz tenue iluminó un rostro que ella conocía, pero no de ahora, no de hace años. Un rostro que solo había visto en sus sueños, un rostro que no debería existir en su vida real.
Abril retrocedió hasta sentir la pared fría contra la espalda. La figura avanzó un paso más, y la luz del amanecer que entraba por la ventana rota reveló su rostro con claridad. Era Laura, la viuda del profesor que había trabajado junto a su padre. Una mujer que Abril apenas recordaba, pero cuyo nombre su madre mencionaba con respeto, casi con nostalgia. «Tranquila», dijo Laura, levantando una mano en señal de calma. «No voy a hacerte daño». Pero Abril, temblando, apenas podía respirar. ¿Qué hace aquí? ¿Usted me envió los mensajes?», Laura negó con lentitud. «No. Yo solo recibí la misma advertencia que tú. No dejes que vaya sola. Y créeme, Abril, este lugar no es seguro cuando el pasado comienza a despertarse». Esas palabras hicieron que un escalofrío le recorriera la columna. Laura observó los restos del salón, la silla solitaria, la carta abierta en las manos de Abril. «Así que la encontraste», murmuró con una tristeza que parecía venir de muchos años atrás. «Tu padre era un hombre brillante, y también estaba asustado, sabía más de lo que podía explicar». Abril tragó saliva. ¿Sabía qué? Laura respiró hondo. «Abril, tú no recuerdas gran parte de tu infancia porque tu mente borró cosas dolorosas, cosas importantes, y tu padre intentó protegerte, pero la verdad siempre encuentra su camino de regreso». Abril bajó la mirada al símbolo dibujado en el papel que Mateo le había dado. ¿Qué significa este dibujo? ¿Por qué lo hago desde niña? ¿Por qué él lo tenía? Laura se acercó con cuidado, sin asustarla. «Ese símbolo no es un adorno. Es parte de tu historia. Era un ejercicio que tu padre usaba contigo cuando eras pequeña. Un ejercicio para entrenar tu memoria visual, tu capacidad de observar. Tú lo hacías incluso mejor que los demás niños. Mucho mejor. Y por eso eras especial». Abril frunció el ceño. «¿Especial cómo?». Antes de que Laura pudiera responder, un sonido metálico resonó en el pasillo. Un golpe seco, luego otro. No era viento, no eran animales, era alguien. Laura la tomó del brazo. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Pero Abril negó con la cabeza. No sin saber qué pasó con don Mateo. Él vino al restaurante por mí, intentó entregarme la caja, me llamó por mi nombre. «¿Dónde está?». La expresión de Laura se oscureció. «Abril». Él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Esa caja fue lo último que cuidó durante años. La protegió de gente que quería destruirla. La escondió en varias casas. Incluso la llevó consigo cuando enfermó. Esa caja no era solo un objeto, era su promesa. La promesa. La palabra que el niño había mencionado. «¿Qué hay dentro?», insistió Abril. «¿Qué es tan importante que alguien intentó evitar que la recibiera?». Laura cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, estaban humedecidos. «Esa caja contiene los últimos recuerdos que tienes de tu infancia. Las últimas cosas que hiciste con tu padre antes de que muriera. Y también contiene algo más». Abril sintió que su corazón se detenía. «¿Qué cosa más?». Laura respondió con apenas un susurro, una verdad que él descubrió y que cambió la vida de todos los que lo conocimos. Antes de que Abril pudiera preguntar más, los golpes del pasillo se convirtieron en pasos, rápidos, firmes, acercándose. Laura se tensó como un resorte. «Te encontraron», dijo en voz baja. «No pensé que llegarían tan rápido». Abril retrocedió. «¿Quién me encontró?». Laura la miró fijamente, como si esa respuesta fuera demasiado pesada para decir en un segundo. Pero la dijo. «Aquellos que no quieren que recuerdes lo que hay dentro de la caja». Un estruendo sacudió el pasillo. La puerta del salón se abrió de golpe, y una figura apareció en el marco. La figura permaneció en el marco de la puerta, quieta, como una sombra recortada contra la luz azul del amanecer. Abril contuvo la respiración. Laura dio un paso adelante, interponiéndose, pero al ver el rostro de la persona que entraba, su expresión cambió. No a miedo, sino a sorpresa amarga. Era Nico, el niño, empapado, temblando, con la mochila rota colgando de un hombro. «Abril, tienes que venir conmigo. Ya encontré a Mateo». El mundo pareció detenerse. «¿Dónde está?», preguntó ella, avanzando de inmediato. Nico tragó aire, nervioso.
Está en el viejo teatro detrás de la escuela. No quiso ir al hospital. Me pidió que te trajera. Laura suspiró de alivio y preocupación al mismo tiempo. Entonces no son ellos. ¿Ellos quiénes?, preguntó Abril, pero no recibió respuesta. Nico volvió a hablar. Él dijo que no podía descansar hasta que te diera la caja, que prometió algo. La promesa. Siempre regresaban a esa palabra. Caminaron juntos hasta el teatro abandonado, un edificio pequeño con ventanas rotas y butacas cubiertas de polvo. El sol comenzaba a subir, tiñendo el cielo de naranja. Era un lugar silencioso, casi sagrado. Allí en el escenario, sentado como si estuviera esperando el inicio de una obra, estaba don Mateo. La caja de madera reposaba a su lado. Abril corrió hacia él. ¡Mateo! El viejo levantó la mirada con dificultad. Sus ojos, cansados, brillaron al verla. «¿Lo lograste?» «Abril, ¿por qué no me dijo antes que me conocía? ¿Por qué tenía mis cosas? ¿Por qué todo esto?» Mateo sonrió con tristeza. «No quería asustarte. Y tampoco quería fallarle a tu padre por segunda vez». Abril se quedó inmóvil. «¿Cómo que por segunda vez?» El viejo tomó aire con esfuerzo. «Hice una promesa. Cuando tu padre murió, me pidió que cuidara de ti, de tu memoria. Él sabía que algunos recuerdos tuyos eran demasiado dolorosos y también demasiado importantes. No quería que los perdieras para siempre, pero tampoco quería que los cargaras siendo niña. Así que guardé todo. Lo que él escribió, lo que tú dibujaste, lo que vivieron juntos», señaló la caja. «Todo está aquí». Abril tembló. «Pero, ¿por qué intentó entrar al restaurante ese día? Porque hoy se cumple la fecha exacta que tu padre eligió. Hoy tú llegas a la edad en que él creía que podrías entender su mensaje. Y yo ya no tenía más tiempo. Tenía que entregártelo, fuera como fuera». Abril sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué sabía mi nombre? Pensé que no me recordaba. Mateo extendió una mano temblorosa hacia la caja. «Abril, te vi crecer. Yo estaba ahí cuando tu padre te enseñaba a dibujar, cuando pintaste aquel arco iris en la escuela, cuando te escondías detrás de su pierna en los recesos. Te cuidé más de una vez sin que tú lo supieras. Yo siempre te recordé». Un sollozo escapó de ella. Laura, a un lado, murmuró: «Tu padre confiaba más en él que en nadie». Nico se sentó cerca, en silencio. Abril abrió lentamente la caja. Dentro había varios objetos envueltos en papel fino, dibujos suyos de la infancia, intactos, un diario de su padre, con notas y reflexiones, fotografías guardadas con extremo cuidado, un llavero con la figura del símbolo que ella dibujaba desde niña. Pero había un sobre más, uno sellado, con una frase escrita por su padre: «Para mi Abril del futuro». Sus manos temblaban. Lo abrió. Era una carta larga, escrita con cariño, con nostalgia, con la voz de un padre que sabía que no estaría allí para verla crecer. La carta decía: «Mi niña, si estás leyendo esto, significa que has llegado al punto exacto donde necesitas recordar quién eres. Ese símbolo que dibujas desde pequeña no es un misterio. Lo inventaste tú. Lo llamabas el camino de regreso. Un día me dijiste que, si alguna vez nos perdiéramos, ese dibujo te ayudaría a encontrarme de nuevo». Abril soltó un pequeño llanto ahogado. «Y ahora, mi Abril del futuro, es momento de que regreses al camino que dejaste. Tu capacidad de ver historias, de observar el mundo, de transformar todo en arte, nunca se fue. Yo solo quise darte tiempo para estar lista». La última línea era la más dura, la más hermosa, la más devastadora. «No te gastes la vida tratando de encajar donde no perteneces. Crea. Ese es tu verdadero hogar. Te amo más allá de cualquier tiempo». Abril dejó caer la carta y se llevó las manos al rostro. Mateo habló por última vez. «Tu padre quería que supieras que nunca estuviste sola y que nunca dejaste de ser artista. Solo olvidaste el camino. Pero ya estás de vuelta». Abril lo miró llorando. «¿Y usted?» El viejo sonrió con calma. «Yo ya cumplí mi promesa». Cerró los ojos lentamente, como quien finalmente puede descansar. Su cabeza cayó hacia un lado. Nico comenzó a llorar. Laura también.
Abril tomó la mano del viejo. Se la llevó al corazón. Gracias, Mateo. Semanas después, Abril dejó el restaurante. Montó una pequeña exposición de arte usando los dibujos de su infancia, las cartas de su padre y el símbolo que la había acompañado toda la vida. La llamó El Camino de Regreso. El impacto fue inmediato. Personas de toda la ciudad acudieron a ver la obra. La historia de Mateo se volvió conocida, no porque fuera trágica, sino porque fue un recordatorio de que la memoria es un puente que nunca debe tirarse. Al final de la exposición había una frase escrita: a veces quien parece un desconocido es quien más nos ha cuidado en silencio. No juzgues a alguien por su apariencia. Nunca sabes qué parte de tu historia viene escondida en sus manos.